documentales sobre los 4 jinetes del Apocalipsis. Y entonces salió otro caballo de color bermejo, así dice la Reina Valera 60. ¿Qué es color bermejo? Correcto, color rojo encendido. Y al que lo montaba, o sea, al jinete, se le dio una gran espada y le fue dado poder. ¿Para qué? Para quitar la paz de la tierra y para hacer que los hombres se mataran unos a otros. O sea que este segundo caballo y la espada, el jinete con la espada, ¿qué representa? Guerra. Es la guerra. Y dice que por medio de las guerras, bueno, dice para quitar la paz de la tierra, o sea, guerra, sin profundizar tanto. Dice que le fue dado poder. Aquí voy a recordar algo. ¿Le fue dado poder por quién? Por Dios. ¿Se acuerdan? Que le dije que cuando vean y le fue dado, se le permitió, se le concedió, ¿sí? Ahí es Dios que está, que tiene el control sobre todo. O sea, todo esto ya Dios tiene el control. Incluso ya está predeterminado por Él que eso suceda. ¿Ya? Él le fue dado poder. Vimos unas palabras en griego que eran edotei, autoi, exousia. Edotei, autoi, exousia, que quiere decir que son actos soberanos de Dios. Es Dios el que los permite. ¿Ya? Entonces, guerra. Estos temas, iba a traer un libro de un autor que habla exactamente lo que yo he mencionado muchas veces y se me quedó, lástima, que dice que estos temas ya no se predican en las iglesias. Primera medida, porque son difíciles de preparar. Eso no es por echarme flores, porque eso es el Espíritu Santo, no soy yo. Son difíciles para preparar, son, ¿cómo se llama? Áridos, son temas áridos. Aparte de eso, a la gente no le gustan estos temas. Y en el estudio bíblico no enseñan esto. Exacto, en el estudio bíblico tampoco. Y dice que son calificados los que predican todavía esto, lo que yo les dije una vez. Yo le agrego otras, pero él dijo más o menos las mismas. A uno le dicen, por predicar esto, legalista, fundamentalista, conservador, tradicionalista, retrógrado, infiernero, terrorista. ¿Por qué? Porque con estas predicaciones dice, uy, usted mete terror con esas predicaciones. No, y él dice que es que hay que predicarlas, porque la gente quiere oír solo de prosperidad, paz, bonito, amor y no sé qué, y que voy a ser el campeón y que voy a hacer, y dice que la Biblia habla de cosas buenas y bendiciones y que hay que predicarlas, pero también habla de cosas como el cielo y el infierno y que hay que predicar del infierno. Y la última ofensa, que ahí sí es la única que me molesta de las ofensas, porque yo soy cristiano, pero yo no soy ni metodista, ni luterano, ni calvinista, ni arminiano, ni nada. Entonces están diciéndole, ahora la última ofensa es cristiano, evangélico, pentecostal, ignorante. No, en las redes sociales lo veo, ¿no? ¿Sí? Eso es un título, mejor dicho. Entonces, en la época de la tribulación va a haber mucha anarquía, mucha maldad, anomia. Les recuerdo términos que ya hemos visto. Anomia es sin ley, o sea, se va a disparar la maldad, mejor dicho. Si ahorita está así, es peor. ¿Cómo será? ¿Por qué es que no se ha manifestado del todo la maldad? Así como va a ser en la tribulación. Porque acuérdense que dijimos que nosotros estamos deteniendo. La iglesia con el Espíritu Santo está deteniendo que aparezca el anticristo y que se dispare la maldad. Pero cuando nos vayamos,
llene todo. Y con el Espíritu Santo, pero Él va a permanecer en la tierra, y ya dijimos cómo es que va a permanecer. El Espíritu Santo se necesita para los que se van a convertir en la tribulación, ¿cierto? Entonces, cuando ya se salga la iglesia y el Espíritu Santo ya no intervenga, he dicho, se va a venir la maldad, si ahorita, o sea, esto ahorita es Blancanieves, comparado con lo de la tribulación. Estos son principios de dolores. Hasta ahora. Ya lo vamos a mencionar. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, dice Juan, y vi un caballo negro, y el que lo montaba, el jinete, tenía una balanza en la mano. Ahí se ve la balanza esa de César. Sí. El caballo negro, ¿qué representa? Hambre. ¿Qué viene después de las guerras? Hambre. ¿Por qué? Porque si empiezan las guerras, empiezan los bombardeos, ¿cierto? Todas las cosas, los campos van a quedar bombardeados. Incluso se habla de la Tercera Guerra Mundial para esa época, ¿no? Viene el hambre, vienen las epidemias, porque comienzan las enfermedades también. Los hombres que trabajan en el campo también se van para la guerra. ¿No? Dicho, hay muchas causas por las cuales comienza el hambre. El que lo montaba una balanza en la mano. Apocalipsis 6:6. Es continuación de esto, ¿no? Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, o sea, ya no es un ser viviente el que está hablando, sino una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. ¿Qué quiere decir eso? Un denario era ¿qué? En la época de Juan, un denario era el salario de todo un día de trabajo. Un denario era la paga de un obrero por una jornada completa de trabajo. Y con eso está diciendo que podía hacer un pan, mejor dicho. Sí. Entonces está representando que en la tribulación va a haber eso. Pero no se les haga muy extraño, es que porque a veces dicen, ay, si será cierto todo eso, y que no lo estamos viendo aquí ya en el vecino, en Venezuela. Una libra de arroz, 100,000 bolívares, y no alcanza para una libra de arroz. Entonces, repito esto que es muy importante. Lo decía también el autor que les digo que iba a traer el libro, donde dice que ahorita ya estamos viendo sombras. Lo dice él en el libro, estamos viendo sombras de lo que va a ser la tribulación, adelantos. Yo lo he dicho aquí varias veces y lo repito, todo en la Biblia, ¿cómo va entrando? ¿Cómo va entrando? Sutilmente, poco a poco, sin que la gente lo note. Muchos que no creen es precisamente por eso. ¿Por qué? No las ven, no las sienten, nada, se van acostumbrando, hay que van entrando y se van acostumbrando, y por eso. Entonces, por ejemplo, no, ahorita más adelante vemos esos ejemplos. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. El aceite y el vino, el aceite de oliva y el vino era de lujo, ¿cierto? Queriendo decir que los ricos no se van a afectar. Ellos siguen con su aceite de oliva y su vinito y todo, pero la escasez, la pobreza que va a haber es muy grande. El aceite de oliva siempre está en la Biblia. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 al 8. No sé si tengo algo por ahí pendiente. Bueno, ahí está una muestra, ¿no? No, y ya se manifiesta en todo el mundo, ¿no? Desde hace años eso, en el África, en todo eso. Eso yo hubiera podido traer unas fotos que son, vi unas deprimentes, pero... Escalofriantes. Sí,
Pero ustedes ahí sí me dicen que es terrorista. Apocalipsis 6, versículos 7 al 8. Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Versículo 8: y miré, y vi un caballo amarillo, como dicen las otras Biblias. Dicen amarillento, otras dicen descolorido, otras dicen lívido, otros dicen de color muy pálido. Y el que lo montaba, el jinete, tenía por nombre ¿qué? Muerte. Y el Hades lo seguía de cerca. O sea, detrás de la muerte tenía el Hades. El Hades ya dijimos que significa dos cosas, ¿no? Se puede tomar como el lugar de reunión de los muertos, pero también se toma como el infierno. Entonces, hagamos una aclaración ahí. Cuando vimos el tema un tema que vimos ya en Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, Apocalipsis 20, 14, dice que la muerte y el Hades fueron ¿qué? Lanzados, eso, al lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuándo ocurre eso de que la muerte y el Hades son lanzados al lago que arde con fuego y azufre? Después del milenio, porque después del milenio comienzan los cielos nuevos y la nueva tierra, la eternidad. Ahí ya no va a haber muerte, ni se necesita el infierno, por eso son lanzados allá. Bueno, dice: y les fue dada potestad a la muerte y a la Hades. O sea, se les otorgó autoridad, o se les otorgó poder. ¿Para qué? Dice: se les otorgó potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Digámoslo más claro, sobre la cuarta parte de los habitantes de la tierra. De aquí a allá, que no es muy lejos, pongámosle que son 8.000 millones. La cuarta parte, o sea el 25%, serán 2.000 millones. Esa es la cuarta parte. Entonces, 2.000 millones para matarlos con espada. ¿Qué es espada en la Biblia? Con guerras, con hambre. Paremos ahí. ¿Sí ven que vuelve a repetir? Las guerras y el hambre. O sea, incluye el segundo sello y el tercer sello aquí en el cuarto. Pero agrega, dice, con mortandad. Con mortandad es muerte o mortalidad. Con mortandad. Pero ahí se está refiriendo específicamente a las pestes, plagas, epidemias y enfermedades. Y ustedes ya han visto que han aparecido muchas pestes, ¿cierto? En el mundo ya ha habido pestes, por ejemplo la peste bubónica, ¿sí? Que se llamaba la peste, ¿qué? La peste negra. Eso fue en el siglo XIV, que destruyó la tercera parte de Europa. Eso está en la historia. 30 millones de personas en un tiempo de 5 años. Mató a 30 millones de personas en 5 años en Europa, en el siglo XIV. Y todas esas que han aparecido, SIDA, ¿ya? Esa que hubo una vez que fue una epidemia mundial, que el virus H1N1, todo eso son, como le digo, juguetes. Ahorita, por ejemplo, hay enfermedades que, por ejemplo, que estaban controladas en Colombia, y ahorita empezaron los venezolanos. A mí me gustaba la fecha para el que oiga el video. Estamos en 1 de abril del 2018. Los venezolanos están entrando y están trayendo el sarampión nuevamente. Ya hay 5 casos. 5 casos que reporta la Secretaría de Salud, ¿no? Porque siempre que la Secretaría de Salud reporta algo, para que no haya, digamos, preocupación, alarma o algo, ellos le bajan bastante. Pero ya entró. Por ejemplo, las armas biológicas. Hace poco utilizaron armas biológicas, ¿se acuerdan? En Siria fue. Estados Unidos fue y bombardeó. Hace unos meses.
¿Cuáles armas biológicas? Por ejemplo, el anthrax, una enfermedad eruptiva también que desapareció, que la viruela, no la varicela, la viruela, Uy, eso era esa desapareció, Sí. pero en los laboratorios del mundo, ¿Está? claro, tienen guardadas Cepas. todas esas cepas, todas bacterias y esos virus. Ellos dicen que los guardan es por si acaso hay una epidemia, tener de dónde hacer vacunas, ¿cierto? Pero no, eso, yo me imagino que en la tribulación cogen y sueltan eso, mejor dicho, y si ya lo vimos, ¿sí? Que ya lo hicieron. Eso nos dio Y todo entra, acuérdese, sutilmente. La tuberculosis, por ejemplo, hace años ya estaba controlada, y hace unos años para acá eso tuberculosis por montones. Entonces eso, bueno, ¿por qué insisto tanto en lo de que entra sutilmente? Es que se me vienen cosas a la cabeza. Yo cuando comencé a leer la Biblia hace 20 años, y decía que la tercera, en Apocalipsis dice que la tercera parte de la tierra será quemada. Y decía, pero ¿cómo se irá a quemarse? Los que leían la Biblia hace 50 años o 100 años, menos, ellos no imaginaban. Pero ahora que nosotros estamos viendo que hay incendios forestales en todo el mundo, incendios en Australia, en Chile, en Estados Unidos, que duran meses, que queman miles de hectáreas, casas, todo eso, ya no son manos asesinas, como aquí decían en Colombia cada vez que había un incendio forestal, manos criminales, ¿sí? No, es el calentamiento global. Y entonces eso va a seguir, pero es para que las personas se vayan acostumbrando, porque en la tribulación va a ser 10 veces peor. Y dice también, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Yo he encontrado algunos conceptos en libros y en predicaciones que dicen que las fieras de la tierra es que los hombres se van a volver como fieras. Sí, pues sí están ya como fieras, ¿no? O bestias salvajes, eso hay hombres que actúan peor que las bestias. O sea que esos autores en parte tienen razón. Pero también, ¿por qué no pensar? A mí me gusta mirar mucho los documentales de History Channel y Discovery. Por ejemplo, cuando hay inundaciones, hay ríos que se meten en los pueblos, y después aparecen los cocodrilos y las serpientes en el pueblo. ¿Sí? Cuando hay incendios forestales y empieza a quemarse toda la vegetación, toda la selva y todo eso, he visto que salen a las carreteras y todo eso, leones y de todo, osos y todas las cosas. Puede ser otra hipótesis. Bueno, entonces el Señor Jesucristo, con su sabiduría, se adelantó hace 2000 años a decir esto. Miren, Mateo 24, capítulos, versículos 6 al 10. Él nos dijo todo lo que está en Apocalipsis. Y oirán de guerras y de rumores de guerras. Guerras ha habido por montones. Rumores de guerras, que ya Corea del Norte se agarra con Estados Unidos, que ya Irán va a bombardear a Israel y que no sé qué, rumores. Pero miren que no se turben, o sea, no se asusten ni se alarmen, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué quiere decir que es necesario que todo esto acontezca? O sea, es necesario que suceda, o sea, va a suceder sí o sí. Por eso yo cuando digo que se reunieron 10 iglesias, 50,000 personas a orar para que todo lo que está sucediendo ya no suceda más. Eso es duro que lo oigan, porque tienen que ser que orando para que no se cumpla lo que dice de Apocalipsis. Ya está escrito. Ya lo escrito está. Ya lo escrito está. No es que el Señor vaya a llegar y diga, ay, están orando mucho, recojamos todas las Biblias y que ya no, eso no se cumpla. No. Entonces es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. O sea, van a ver todo esto, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces ahí comenzamos.
Eso es guerra, ¿cierto? ¿Cuál sería ese sello? El segundo sello. El segundo sello es guerra, el caballo Bermejo. Dice, habrá pestes, pestilencias. ¿Cuál sello es ese? Tercer sello. Hambre. ¿Cuál es ese sello? Cuarto sello. Sí. Dice, y grandes terremotos en diferentes lugares. O sea, por todas partes habrá terremotos. Habrá dice Lucas capítulo 21 versículo 11. Lucas 21, 11 dice, habrá terror y grandes señales en el cielo. Esos textos proféticos sobre el Apocalipsis hay en Isaías, en todas partes, pero esos sí son de verdad de miedo. Bueno, por ejemplo, ustedes léanse el capítulo 2 de Joel, capítulo número 2 de Joel, ¿ya? Y por ejemplo en Joel, capítulo 2, los versículos 30, 31 y 32, habla sobre eso, que el sol se convertirá en tinieblas, que habrá sangre, fuego, columnas de humo, ¿sí? La luna se convertirá en sangre, todas esas cosas. Pero en Joel 2:32 dice algo que vimos hace 15 días, dice, pero todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo vimos también en Hechos, dice igualito. En Hebreos dice igualito, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y por qué lo dice? Porque muchos que no se van en el arrebatamiento se quedan en la tribulación, y entonces son personas que o eran cristianos, esos digamos cristianos que están aquí como un pie en el mundo y otro en la iglesia, como que no se han decidido, esos van a invocar el nombre del Señor durante la tribulación. Los judíos, ahí van a tener que agachar la cabeza y reconocer que era el Mesías y van a invocar el nombre del Señor. O personas que no son ni cristianos siquiera, ateos, o personas que les da risa todo esto, ¿ya? Y entonces, ¿qué sucede? Ahí van a decir, si era cierto lo que decía el tipo ese allá hablando, ¿sí? Y entonces se van a convertir también, van a invocar el nombre del Señor. Versículo 8, lo que dijo ahorita Oliva, pero todo esto será solo principio de dolores. Principio de dolores, o sea, el comienzo de los dolores. Ahí está haciendo como un símil, una similitud con el comienzo de los dolores de parto, ¿no? ¿Cómo comienzan los dolores de parto? Poquito a poco, suavecitos, ¿sí? Y lejos uno de otro. Las que son mamás aquí saben cómo es. Y cada vez se van aumentando y más seguidos. Se van aumentando en intensidad el dolor y tal. Cuando son primíparas, aquí ya hablo como médico, en los hospitales cuando era una primípara, decía, me están dando los dolores, y entraba riéndose, ¿no? Doctor, es que vengo a ganar partos. Yo le decía, si todavía se está riendo, devuélvase. Uy, ¿por qué? Claro, eso cuando empiece el verdadero trabajo de parto, se le quita la risa. Entonces, y duraban a veces 2 días yendo al hospital. Ya vengo otra vez, impacto vaginal. No, mijita, apenas están 3, están dando dolores cada hora. No, cuando le den 3 dolores en 10 minutos intensos, de 20 segundos la duración cada uno, ahí sí. O si rompe fuente, ¿no? Les advierte uno. Entonces todo esto será solo el comienzo de los dolores de parto. Algunos dicen que ya estamos en el comienzo de los dolores, ¿ya? Que todo esto es el comienzo. Otros dicen que el comienzo de los dolores comienza es cuando comience los sellos, en Apocalipsis capítulo 6. Pero la verdad es que si dice uno, parece que estuviéramos ya andando los. Versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación. Aquí voy a leer rápido. Y los matarán. ¿Por qué se los entregarán a la tribulación? Porque muchos serán entregados a las autoridades, incluso por sus padres, por sus hermanos, por sus parientes y amigos. Ahí se van a decir, mire, este es hermano mío, pero este es cristiano, llévenselo. Para ser torturados y maltratados, porque el anticristo se va a ir en contra de todo lo que sea
creyentes. Sí. Doctor, Y serán aborrecidos de todas las gentes. Serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Sígame. a lo que usted se refiere que será entregado se refiere a los creyentes, ¿cierto? Sí, claro. ¿A los seguidores? Seremos en Cristo. Sí. Porque ahí está la respuesta suya. Mire, el versículo 10 dice, muchos tropezarán. Entonces, muchos tropezarán entonces y caerán. Se entregarán unos O sea, muchos de esos mártires de la tribulación, así se llaman, ellos se convierten en la tribulación. Incluso van a predicar el evangelio y van tal. Pero será tan alto el voltaje en la tribulación que muchos, ¿qué? Tropezarán y caerán. O sea, ¿qué es eso? Apostatarán de la fe. Es apostatar, apartarse de la fe. Porque eso es tan duro que empiezan a apostatar. Dice, y se entregarán unos a otros. ¿Se entregarán a quiénes? A las autoridades. Se traicionarán. Y unos a otros se aborrecerán. O sea, se odiarán. Lo primero que van a... Ah, no, ya no estamos. Nosotros nos vamos antes. Bueno, ahora vamos a hablar... Ya terminamos los 4 jinetes del Apocalipsis. Ahora vamos a ver sobre los mártires de la tribulación un poco. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Y estos dos textos, esto es de Mateo. Las guerras, el hambre, estas son fotos viejas, pero así están en Venezuela. ¿Se han visto que salen en televisión? Comiendo de la basura. Arriba las pestes, plagas, epidemias, enfermedades y los terremotos. Los terremotos, yo cuando oigo a la gente dicen, pero terremotos han existido toda la vida. Dicen a uno así, ¿no? Pues sí, toda la vida han existido los terremotos, pero si uno tiene un poquito de análisis y observa bien, dice, sí, pero no con la frecuencia que están ahorita, o sea, tan seguidos como están ahorita, no con la intensidad de ahorita, porque es que los últimos terremotos han pasado de 8 en la escala de Richter, son intensísimos. No todo apartamentos. Por ejemplo, el de Chile. El de Chile movió el eje de la Tierra, ¿cómo dirían? Y eso no es de libros cristianos, eso está científicamente comprobado que movió no sé cuánto el eje de la Tierra. El terremoto que fue con tsunami en el Japón, ¿se acuerdan hace poco? Movió al Japón. ¿Sí? Lo movió un poco hacia adentro. Y si ustedes entran a Google, entonces ustedes pueden buscar terremotos en el mundo. Y hay terremotos diariamente. Todos los días hay terremotos. Que en televisión no lo digan, pero todos los días hay. Ya cuando dicen de un terremoto es porque ya no pueden ocultarlo. Hace poco el de México, todos esos. Pero dice que en la tribulación van a haber unos que... Dios ha tenido misericordia con nosotros. Sí, Señor. Cuando el Cordero abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. O sea, fueron muertos por proclamar el Evangelio y por mantenerse fieles en su testimonio. Porque aquí estamos en la tribulación, no está hablando de los antiguos ni nada, sino los de la tribulación. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a juzgar y vengar nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? O sea, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra muerte de los que nos mataron abajo en la tierra durante la tribulación? Traducido a nuestras palabras. Versículo 11. Entonces se les dieron... Ay, pero nadie me avisó. O sea que no están leyendo. El 11. Entonces se les dieron vestiduras blancas. Acuérdense que las vestiduras blancas están relacionadas con los creyentes.